que puede ocurrir. ¿Ya? Vale. Arratsaldeon, eta mila esker etortzeagatik eta aretoa peto-peto lortzeagatik. San Fermin 78 gogoan herri ekimeneko kideok 1978ko gertakarien urte urrenaren kanpainaren barruan beste transizioa izendatutako 3 mahai inguru antolatu ditugu. Transizioa nazionalitatetan, transizioa Euskal Herrian, eta transizioa eta 1978ko San Ferminak izendatu ditugunak. Todas las personas que participan en el ciclo denominado la otra transición han sido invitadas por reunir una doble condición: la de haber vivido la transición en primera persona y de manera activa en distintas alternativas políticas y sociales, y de haber mantenido desde aquel momento, una actividad igualmente comprometida con los valores que en su día defendieron. Pero ¿qué queremos abordar cuando decimos la otra transición? La imagen que se nos ha dado de la transición ha sido la de un proceso centralista y elitista asentado en pactos y en acuerdos realizados en Madrid. Se nos relata como un proceso ejemplar de tránsito del oscurantismo a la modernidad, del miedo a la libertad. Pero existieron otras luchas, existieron otras transiciones y muchos pueblos llevaron adelante peleas muy fuertes para intentar desbordar esta transición. Tenemos Cataluña, tenemos Galicia y tenemos Andalucía, claros ejemplos de ello. Zertaz hitz egin nahi dugu beste transizioa aipatzen dugunean. Gero eta ozenago entzuten dira sistemak inposatu nahi duen ikuspuntuarekin ados ez diren ahotsak. Transizioaren bilakaerari emate zaizkion onurak kolokan jartzen dituztenak. Alabaina, izan baziren beste transizioak, beste herriak, beste burrukak politiko eta sozialak eta nazionalak burutu zirenak. Adibidez, Galizia, Katalunia eta Andaluzia. Baina ez dizkigute kontatu, hori ez da agertzen inon. Horretarako 3 protagonista zuzenak ekarri ditugu lehenengo gure mahai inguru honetara. Tenemos para hablar de la otra transición a 3 personas representativas de Galicia, Cataluña y de Andalucía. Los iré presentando en orden a la intervención que van a tener. La persona de medio, Alfredo Bienzobas Gargallo, nacido en Barcelona en el 45, licenciado en Derecho, participó en la fundación del Sindicato Democrático de la Universidad de Barcelona, pisó 2 veces la cárcel, militó en el PSUC y también en el Partido Comunista Catalán, fue concejal de Ripollet, no sé si os suena ese nombre, ejerció como abogado laboralista de comisiones obreras, llegando a ser miembro de la ejecutiva de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña. Es miembro de la Asamblea Nacional de Cataluña desde hace muchos años y hoy en día también está en diversas movidas, como puede ser Transanes, Esquerres por la Democracia, sindicalista de Comisiones Obreras por la Independencia, aunque aquí nos suena un poco extraño, pues sí, sindicalista de Comisiones Obreras por la Independencia, y es también parte del Comité de Defensa de la República de Casollers, que son un poco las últimas estructuras que se han montado en pueblos y en barrios de Cataluña en defensa de... Luego hablará... Bueno, tenemos que decir que estaba anunciada Gabriela Serra Frediani, que no ha podido venir, esta es de la CUP, y por el delicado momento y por el duro momento que están viviendo en la candidatura, con la compañera Ana Gabriel, que bueno, que porque veía la cárcel muy próxima, pues ya sabéis que está, de momento está en Suiza, pues ayer nos llamó que no le era posible y bueno, pues ayer Alfredo Bienzobas también
hizo el gran esfuerzo de presentarse, de incorporar en su agenda esta visita. Le agradecemos de todo corazón. Juan Manuel Sánchez Gordillo, que está a mi izquierda, nació en Mariñaleda, una cara muy conocida, en 1952, sindicalista y político andaluz, impulsó el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, es alcalde de Mariñaleda desde 1979 y miembro de la Candidatura Unitaria de Trabajadores. También ha estado diputado en el Parlamento andaluz por la Izquierda Unida durante 12 años. Ha sido procesado y condenado por participar en distintas movilizaciones, pues más de una vez. Y por último, José Manuel Beiras Torrado, nacido en Santiago de Compostela en 1936, economista y profesor de la Universidad de Santiago, dirigente histórico del nacionalismo gallego, participó en la creación del Bloque Nacionalista Gallego, siendo portavoz y diputado de este grupo. Actualmente es portavoz nacional de ANOVA Irmandade Nacionalista. En este orden que los he presentado, harán las exposiciones, que serán de 20 minutos. Ya les he dicho que vamos a ser estrictas en la gestión del tiempo. Y luego habrá un turno de aportaciones o de preguntas, lo que sea. Y ya sabéis que el tiempo aquí es riguroso para las 9 y que hay que salir. O sea que vamos a ir rápido. Bueno, Alfredo. Esto está ya. Está. Sí. Bueno, en primer lugar, saludaros en nombre de Gabriela. Ya ha explicado el por qué. Hoy estaban, la CUP todo lo hace en grupo y entonces estaban explicando por qué Ana Gabriel se veía en la obligación de quedarse en Suiza para evitar, no solamente para evitar, sino para poder desde allí luchar mejor en el sentido de internacionalizar el conflicto que tenemos en Cataluña. Agradecer la invitación que me hizo ayer por la tarde a última hora y que vosotros pagaréis en mi intervención porque, claro, he tenido el tiempo que he tenido para prepararla. Me siento en Iruña como en casa. He estado dando una vueltecita, me he encontrado con esteladas por todos los lados y aquí me obsequiáis con agua de Viladrau. Por lo tanto, con vosotros me siento feliz, contento y esperemos que tengamos que pueda aportaros alguna cosa. Bien, la primera cuestión que yo me plantearía, si hablamos de transición y los ponentes pues dicen transición, y entonces pues yo diría transición o perpetuación como elemento central. Es decir, ¿con qué se estableció el contacto? ¿Quién era la parte del Estado español con la que se estableció el contacto para hacer esa transición? Era una parte de una España que lleva ya algunos cientos de años manifestando siempre las mismas personas, los mismos conceptos, las mismas posiciones reactivas. Estuvimos hablando con la monarquía borbónica o sus representantes, estuvimos hablando con las representantes de las grandes fortunas rentistas, estuvimos hablando con los representantes de los terratenientes, estuvimos hablando con las élites funcionariales, estuvimos hablando con los grandes magistrados, con la representación más alta de la magistratura, estuvimos hablando con las fuerzas de seguridad, con el ejército, estuvimos hablando con la Iglesia. ¿Eso realmente es reformable? Y esta es la primera cuestión que yo me planteo a la hora de abordar la transición. Nosotros hicimos una transición o lo que se hizo ahí fue una perpetuación de un sistema que estaba hasta cierto punto agotado y que se veía la obligación de cambiar, de coger otro color. De todas maneras,
yo quiero señalar, porque con esto de la transición seré bastante breve, es decir, en cuanto a lo que pasó en Madrid, quiero señalar que cuando nosotros hablamos de la transición, de la Constitución y del régimen del 78, estamos hablando de más cosas que de aquellas gentes que habían ahí, que se vestían con camisas azules, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del régimen del 78, estamos hablando también de cierta gente que participó en esas negociaciones desde el otro lado y que de pronto se acomodaron a la nueva situación. Y nosotros tenemos ahí, pues, organizaciones sociales, tenemos ahí organizaciones sindicales, tenemos ahí una serie de gente que, estando en el otro lado, han ido formando a posteriori, han estado defendiendo los elementos básicos del franquismo, la unidad de España, como elemento central. Y aparece otro tema que se repite en toda la transición, ¿se puede consensuar la ruptura? ¿Se puede consensuar la revolución? Es decir, es evidente que la ruptura no se puede consensuar. Y, por lo tanto, cuando seguimos el análisis de cómo fueron evolucionando tanto la Junta Democrática como la Platajunta después, etcétera, nos damos cuenta que fueron cambiando de una manera el léxico para adaptarlo a la concesión. Y este es un elemento que yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Eso no quiere decir que no pasaran cosas, Es decir, yo ahora estoy diciendo esto en los términos gruesos, pero, por ejemplo, si nosotros pensamos en el año 77, que me parece que es el año de Atocha y de Vitoria, vemos, por ejemplo, que aparecieron más o menos legalizados el Partido Comunista, que no era poca cosa. Se hizo presidenta del Parlamento, aunque fuera por un día para instituirlo, Dolores Ibarruri, que no es cualquier cosa. Pasaron Juan de Borbón, dimitió, abdicó a su hijo. Estuvieron pasando hechos políticos, para decirlo de una manera, no solamente aparecieron las elecciones del 15 de junio, sino que además abolieron la fiesta del 18 de julio, y la paga la pusieron otro día. Es decir, declararon la amnistía. Es decir, o sea que la transición es una transición que, dentro de los elementos formales y todas estas cuestiones, tuvo sin ninguna duda una relevancia central en la vida de toda España y de todas las comunidades que la forman, y de todas las nacionalidades. Pero lo que quiero decir es que, en definitiva, lo que se mantuvieron, lo que se llaman los mismos perros con los mismos collares, y tal. Pero, además, ¿y eso por qué? Bueno, se habló de que no había una correlación suficiente en la calle, era cierto, es decir, seguramente, sin ninguna duda, habría que haber batallado más tiempo, seguramente años, a precios altos. También habían temores, ambiciones. Es decir, el señor que lleva no sé cuánto tiempo exilado y de pronto dice, voy a ser diputado, ¿no? Es decir, eso no es cualquier cosa, no es que sea malo por naturaleza, es de pronto abrirse una nueva situación que de alguna manera también se infiltra dentro de uno, ¿no? Aparecen los intereses de los grupos sociales, de los grupos políticos, de la Iglesia, de tal, que son elementos centrales después en la discusión, pues, de temas tan importantes como la libertad de enseñanza, como el aborto, es decir, como las desigualdades de género, etcétera, etcétera, pues jugó un papel fundamental. Y también
apareció esa idea de que la transición se hizo en un despacho. Y este es un elemento que yo quiero llamaros la atención, con dos cuestiones básicas. Una, porque a los catalanes nos afecta directamente, el referéndum. ¿Se podía hacer un referéndum o no se podía hacer un referéndum? En el Congreso de Diputados, en la Comisión de Asuntos Institucionales, fue precisamente Solé Tura, comunista, el que defendió que eso de los referéndums estaba mal, porque resulta que de pronto el Parlamento, su soberanía, etcétera, etcétera, quedaba en segundo lado delante de lo que podía decir la gente, no dijo mal informada, pero sí de la gente. Para que veáis las sorpresas de la vida, quien defendió el referéndum fue Fraga Iribarne. Y Fraga Iribarne lo que le dijo a Solé Tura es: oiga, es que nosotros aquí no somos el Parlamento soberano. Quien es soberano es el pueblo. Fijaros qué cosas extraordinarias llegaron a pasar. ¿Y esto por qué se produjo ahí? Pues se produjo porque la debilidad de los partidos políticos hacía, desde el punto de vista de Solé Tura, hacía necesario, pensó que a lo mejor el Fraga le colocaba un referéndum cada 3 días y que por lo tanto había que evitar eso y había que reforzar, y lo dice con estas palabras, a los propios partidos políticos. Bueno, pues esta yo creo que tiene su enseñanza. Porque resulta que los intereses del momento pueden hacer que las actitudes sean muy distintas a las que realmente, al menos teóricamente, deberían haberse tenido. Otra cuestión que está muy clara, y eso también lo recoge Solé Tura en un libro, Nacionalidades y Nacionalismos en España, es, cómo se pactó el artículo 2 de la Constitución, que yo no voy a insistir, pero que en definitiva es el que habla de las nacionalidades, y que dice concretamente, como presidente de la sesión finalmente celebrada, hice observar, porque era el presidente en aquel momento de la sesión, ¿no? Hice observar, sin embargo, que el texto adolecía de una redacción deficiente y tenía incluso problemas sintácticos. Pero la respuesta que me dieron los representantes del CD es que no se podía variar ni una coma, porque aquel era el texto literal del compromiso alcanzado por los sectores consultados. Los sectores consultados era el ejército, que lo tenían allá mismo. Muy bien, pues esta es los elementos en los que se mueve la transición. Otro elemento de la transición, y con esto acabaré con la transición, es el del consenso. El del consenso es otro elemento que ha traído graves problemas al conjunto de la sociedad española, porque, en definitiva, consenso fue el Pacto de la Moncloa, en el que realmente los trabajadores y trabajadoras, a cambio de nada, más que nada para justificar los que pactaban, es decir, tuvieron que apretarse el cinturón de una manera brutal, en una situación de una inflación considerable y únicamente preocupándose de que el presupuesto, que hubiera un equilibrio y se eliminara el déficit público. Pero otro elemento central de este periodo, más tarde, fue la LOAPA, elemento de consenso entre UCD y el PSOE, y que fue precisamente, creó precisamente una situación de el llamado café para todos, en el que a partir de ahí lo que se hizo es se alineó por abajo a todas las autonomías que habían en aquel momento, cercenando las posibilidades de crecimiento, especialmente del País Vasco y de Euskal Herria, y de Cataluña, ¿no?
Bien, estos son elementos que hemos estado viviendo. ¿Y cómo se vivió todo esto en Cataluña? Que es lo que realmente nos importa. En Cataluña creo que vale la pena señalar varias cosas. En primer lugar, Cataluña industrial. La Cataluña es una Cataluña que en su día hizo la revolución industrial, como la hizo Euskal Herria, y al mismo tiempo resulta que tenía unas prácticas, unas organizaciones, unos entramados sociales que habían subsistido durante las diferentes dictaduras que habíamos estado viviendo durante los largos años del XIX y principios del XX, pero que realmente nos encontramos con una dictadura de larga duración. Entonces, otro elemento sería el elemento urbano. Es decir, Cataluña tiene un entramado urbano muy importante. Y este entramado urbano permitió, por un lado, la organización, con una tradición extraordinaria de esto, desde los grupos de gente que se reunía a cantar hasta la enciclopedia catalana, pasando por multitud de ateneos, etcétera, etcétera. Había ahí un entramado. Otro entramado que había era el entramado social. Zona industrial, la organización de los trabajadores, que naturalmente fue machacadísima, pero que de todas maneras ya a partir del 64 aparecen las comisiones obreras. Y que van ganando con aquella política que hubo en ese momento de entrismo en el sindicato vertical, que van ganando de una manera sistemática las elecciones. También temas que son de origen social y de diferentes estratos sociales. Cuando hemos hablado antes, en la presentación de la capuchinada del Sindicato Democrático de Estudiantes, naturalmente los estudiantes de aquella época pues no eran como ahora hijos de trabajadores y tal. Habían algunos hijos de trabajadores, pero éramos de clase media. Y resulta que la clase media se vio vapuleada por la realidad fáctica de las porras de la gente delante del templo de los capuchinos. Y por lo tanto allí se producían una serie de elementos, una característica esencial que se ha producido siempre en Cataluña, o que se ha producido durante mucho tiempo en Cataluña, de entramado entre las reivindicaciones sociales y cuáles otras, y las reivindicaciones nacionales. Reivindicación social y reivindicación nacional está ya colocada dentro de los primeros estatutos de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, en la que se plantea como un elemento que tiene que ir ligado intensamente. La aparición de toda una serie de... Otra cuestión que creo que vale la pena que tengamos en cuenta es las posibilidades de diálogo que ha habido entre las diferentes fuerzas políticas. Tener una mesa como la de los partidos políticos, etcétera, en la que estaba la democracia cristiana, que era muy democracia cristiana, estaba la derecha, y estaba el PSUV, que estaban los comunistas, más el PSC, que era otra cosa que lo que es ahora, etcétera, formaba un tejido importantísimo. Pero, ¿y eso a dónde nos conduce? Nos condujo a la Asamblea de Cataluña, que fue un extraordinario ejemplo que creo que deberíamos recuperar, y en la que la dirección política era una dirección política que no la tenían los partidos políticos, la tenía el conjunto social. Estaban allí todo tipo de asociaciones, asociaciones vecinales, asociaciones feministas, gente del clero, etcétera. Había más naturalmente una representación de los partidos políticos, en fin, un conjunto social
que creaba un entramado que hacía posible que se fueran abordando las diferentes etapas de la lucha antifranquista y post-franquista. Creo que al mismo tiempo creo que aparece otro elemento que hay que tener en cuenta, que es la alteración de clase de la reivindicación nacional. Recordar que en el año 60 hay la primera, no fue la primera, pero el primer estallido que acabó en el Palau de la Música de Barcelona, en la que se cantó el cant de la Senyera, que no es el himno de Cataluña, sino que el himno de Cataluña son los segadors. Los segadors estaba totalmente prohibido, pero se cantó delante de las autoridades franquistas, etcétera, etcétera, y eso produjo la ida a prisión de Pujol. Pero, ¿qué idea representaba Pujol? Pujol representaba una idea del nacionalismo tradicional, histórico, no de las familias poderosas de Cataluña, etcétera, etcétera. No representaba al catalanismo popular. Y entonces la primera cuestión que aparece ya en los años 70 es precisamente, muy finales del 70, es precisamente el nacionalismo marxista. El Partit Socialista el PSAN, el Partit Socialista de Lliberament Nacional, que aplica criterios de valoración, de definición de la situación política en una clave distinta. Y, por lo tanto, busca quién son los verdaderos aliados y dónde está el soporte real del movimiento nacional. Y lo encuentra y lo extiende entre las clases populares y trabajadores. Por lo tanto, cuando tú me quieras callar, me callas. Pero todavía tienes un minuto. Un minuto. Bueno, pues entonces aparece otra formación posterior que recoge ya todo esto y que es el MDT, el Movimiento de Defensa de la Tierra, etcétera, que introduce un nuevo elemento que nos es de aplicación en este momento, que es precisamente el de ocupación. El concepto de que Cataluña es un país ocupado y el concepto de que existen fuerzas de ocupación. Y este es un elemento que nosotros, que ahora ya no me puedo extender, pero que vosotros también conocéis por aquí, por allá, por todos los lados, y por lo tanto no me extiendo. Vale. Muchas gracias. Juan Manuel, sí. tu turno. Bueno, gracias por invitarme. Vamos a ver en este tiempo cómo soy capaz de explicarme. Yo creo que aquí no había una transición, sino una continuación. Yo creo que muere Franco, pero Franco da el golpe de estante la Segunda República porque la Segunda República representaba cosas en aquel momento, todos los partidos, todas las organizaciones sindicales y políticas, que cuestionaban, o al menos así ellos lo creyeron, yo creo que cuestionaban el sistema capitalista. Franco viene, por tanto, a restablecer el capitalismo. Aquella democracia de la Segunda República no era conveniente porque podía ir más lejos de lo que la burguesía podía aceptar y el sistema podía aceptar. Por tanto, Franco básicamente es un señor que quiere mantener el capitalismo, aunque sea a sangre y fuego.
Por tanto, yo creo que la llegada de la democracia es que ya no aguanta ese modelo, a nivel internacional no se aguanta, y necesita un cambiar la careta. Y yo creo que la dictadura ha continuado del minuto número 1 y que la violencia está del minuto número 1. En Andalucía, nosotros nos desayunamos con un muerto en el 76, un chaval, porque pone en una pared Verdejo, que era de la joven Guardia Roja, tierra, pan y libertad. Y un guardia civil le pega 2 tiros, lo mata, y de aquel guardia civil nunca más se supo, y por supuesto, los que juzgaron a ese crimen lo ascendieron a continuación, ya en la democracia consiguiente. En Andalucía, yo creo que Andalucía es una nación, lo voy a decir antes que luego me se olvide, una nación pisoteada en su soberanía. Y nosotros cuando nacemos, nace el Sindicato Obreros del Campo, después dará lugar al SAN, Sindicato Andaluz de Trabajadores, ya nacimos con esa vocación, sabiendo que teníamos que ejercer el anticapitalismo desde el soberanismo, porque pensábamos que la lucha nacional y la lucha de clase es una misma lucha, cosa que la izquierda todavía hoy no se ha enterado, no se enteró y hoy todavía no se ha enterado. Como el nacionalismo e internacionalismo también son 2 caras de una misma moneda. Tampoco se enteraron y no se han enterado. Ni el Partido Socialista, por supuesto, ni siquiera el Partido Comunista que lideró Santiago Carrillo, y que durante tanto tiempo el carrillismo ha seguido viviendo en Izquierda Unida, hasta nuestros días prácticamente. Y nosotros nos levantamos al derecho a la determinación, a la autodeterminación, el derecho a la soberanía, un 4 de diciembre del 77, y nos lanzamos a la calle con 2 millones de andaluces. O sea, después de Franco, el único estatuto que se gana en la calle. Se gana en la calle directamente, más allá de lo que ellos pensaban. El PSOE apoya en aquel momento esa explosión de soberanía que hay en Andalucía porque a él le convenía frente a la UCD, no porque fuera mínimamente abierto a cualquier veleidad nacionalista o incluso andalucista, ¿no? Porque el Partido Socialista es un partido centralista y jacobino, además de procapitalista. Y entonces, pues, se da la circunstancia que se gana, pero ¿cómo se gana? En el 77, ¿cómo se gana? Se gana con un muerto. Se gana con un muerto. García Caparrós, que por colgar una bandera de Andalucía en el balcón de la Diputación se le pega 2 tiros y todavía no se sabe quién se los ha pegado. Todavía la familia anda buscando quién fue el criminal y los jueces tampoco parece que se enteraron. Con lo que se demostraba el papel que de las fuerzas de orden público en absoluto se habían democratizado. Aquí no se cambió nada, ni se cambió la policía, ni la Guardia Civil, ni los jueces, ni las leyes fundamentales. Aquí se cambió las apariencias para que tragáramos el capitalismo sin Franco. En el fondo, yo cuando Franco dijo esto queda atado y bien atado, estaba pensando en Felipe González. Porque muere el régimen y nosotros hemos padecido un segundo régimen. O sea, el poder que el PSOE va a conseguir en el resto del Estado se fabrica en Andalucía. Y la continuación de lo que era el franquismo se crea en Andalucía. Y yo digo que es como el caballo de Troya en el centro del movimiento obrero. Habla de izquierda, pero hace política de derecha. Y nosotros la vamos a comprobar a lo largo del tiempo. Política represiva, cuanto haga falta. En el año 82, bandos jornaleros entre Lebrija y Trebujena
buscando espárragos. Y a la Guardia Civil solo se le ocurre darle 2 tiros. Un tiro en la boca y el otro malherido. ¿Cuánta cárcel le echan a este Guardia Civil? Menos de un año, cumplió 4 meses. Eso es lo que valía en el año 82, tempranito. Eso es lo que valía la vida de un jornalero. El que juzgó, también lo ascendieron, llegó a la más alta instancia a lo largo de la transición. Pero yo creo que hay más cosas. Yo creo que el pacto de la Moncloa, los famosos pactos de la Moncloa, fueron la rendición al capitalismo. Era adaptar el franquismo, la ley del franquismo, adaptarla a las necesidades del mercado. Esos fueron los pactos de la Moncloa. Y ahí ya comisiones que había sido un sindicato asambleario y transformador se convierte ya en bendecidor de lo que el sistema necesita. Luego ya, bueno, los primeros tiempos medio mantuvieron el tipo, pero después a continuación yo creo que la crisis económica que padecemos después no hubiera sido posible sin la colaboración sistemática, perruna, infiel al sistema de las cúpulas de los grandes sindicatos, comisiones, y que nadie se ofenda, comisiones obreros y UT. Yo creo que mientras que no nos enteremos de que el peor enemigo de la clase obrera en Andalucía, en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, que el mayor enemigo de la clase obrera es el reformismo que representa el PSOE. Mientras no desaparezca el PSOE, no hay libertad, no hay soberanía, no hay derechos humanos. Es que ellos son el capitalismo no puede ser bueno. Y estos quieren representar el capitalismo sonriente o el capitalismo humanitario. Es que son dos conceptos antagónicos. Si eres humanitario, si tú eres una buena persona, no puedes ser capitalista, porque eres un ladrón y eres un explotador y no te importa ir a la guerra y no te importa matar a alguien. Coca-Cola sigue matando hoy a la gente que se manifiesta seriamente frente a Coca-Cola o a otra multinacional. ¿Y qué nos tropezamos nosotros en Andalucía? ¿Qué nos tropezamos nosotros? Primera gran mentira. Habíamos hecho más de 300 ocupaciones, presionando porque en Andalucía, que gobierna el PSOE del minuto número 1, no se hace la reforma agraria. Los grandes terratenientes fueron los amigos necesarios y los que ellos sabrán los enterrados donde están. Pero como en su tiempo no hubo coraje de exigírselo, ahora después de 60, 80, 70, 80 años se exige. Yo digo que a la izquierda dejó mucho pelo en la gatera, demasiado, y mucha vergüenza. Y yo digo que la derecha hizo lo que tenía que hacer, el capitalismo hizo lo que hubo que hacer, pero la izquierda que bendijo de una manera o de otra, esa es mucho más responsable del mantenimiento del régimen del 78. Pacto de la Moncloa primero, ¿y qué viene después? La famosa entrada en la OTAN. De entrada no. La entrada en la OTAN, ¿quién nos mete? Otra vez el caballo de Troya representado por Felipe González. Aceptar la OTAN es aceptar la organización terrorista más criminal que ha parido a la historia de la humanidad. El terrorismo de los grandes fariseos. El terrorismo de las multinacionales. Lo acepta Felipe González con un referéndum tramposo, porque yo todavía no me creo que se perdiera aquel referéndum. Con lo que otra vez se ve que no hay reglas democráticas. Ya se veía un poquito de venir que no había reglas democráticas, pero había muchos ingenuos de la izquierda que se creían que sí, que había una democracia. Incluso a mí, yo he escuchado delante mía, en Izquierda Unida, yo estoy diciendo por la democracia al socialismo. Es una puñetera mentira. Por la democracia
burguesa capitalista, en la democracia más democrática del mundo, es una dictadura de la clase dominante. Y la clase dominante quiere la propiedad privada de los medios de producción y necesita de la guerra y de la violencia para mantener su dominio. Por tanto, por la vía democrática no se va a llegar al socialismo nunca, ni por la vía legal. Es mentira. Ahora se descubren que hubo tortura cuando cogían a presos o detenían a gente de ETA o gente simpatizante o gente que no tiene nada que ver, que incluso se mató a gente que eran no violentos, pero parecía que pudieran ser. Y en Andalucía tuvimos el caso de 3 chavales que dijeron que podían ser de ETA, el famoso caso de Almería. ¿Dónde está el señor Quero? ¿Dónde está el general de la Guardia Civil? ¿Dónde está? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde estuvieron los partidos en ese momento? ¿Dónde están todavía ahora? Luego tienen las manos manchadas de sangre. Hay que hablar claro de una puñetera vez. Y ellos siempre dicen, no violencia. No violencia, pero me meto en la OTAN. Nos gastamos $2 millones al minuto en armamento, ahora ya 3 millones, con la situación que tenemos ahora del capitalismo, imperialismo, fascismo. Nos meten en la OTAN y se dispara en la transición. Ahora hay un programa en La Sexta que sale esa señora esposa del señor Ferrera, que Dios lo tenga en sus santas mentiras, es el más peligroso de todos. No es la Antena 3, aunque son del mismo dueño. Y ¿ya son los 3 minutos? ¿Ya? Un poquito más sí. Ah, bueno, entonces voy a cerrar un poquito más. Bueno, la OTAN, ¿qué se descubre? Primero, los pactos de la Moncloa, la adaptación al capitalismo, la adaptación que necesitaba la burguesía, que había dado el golpe con Franco y que ya no había que... Pero se fijáis después lo que siguen. Botín estaba con Franco, Botín con la UCD, Botín ahora está Botín su hija. El Banco Santander es un banco ladrón. Lo era entonces y lo es ahora. Blanquea dinero de la droga. Nadie lo dice. Le perdonan dinero todos los gobiernos, incluido el gobierno del señor Zapatero. Y en Andalucía nos dicen, como hay tantas movilizaciones, reforma agraria. Vamos a hacer una reforma agraria. No es porque ni una maceta. Hoy la concentración, en lugar de hacer una reforma agraria, hay una reconversión salvaje de la agricultura. La reconversión más salvaje que nunca se hizo en un país. Han destrozado toda nuestra cultura. Entramos en el mercado común, Unión Europea después, que decían que se iban a amarrar los perros con longaniza. Han destruido la agricultura de Andalucía, pero también la agricultura de Galicia y la agricultura del País Vasco. Se desaparece un pequeño campesino cada minuto por ruina. Esa es la agricultura que tenemos. La agricultura que viaja y que roba. Los que no el que produce, no el que consume. La diferencia entre un producto en origen y uno en destino es del 1500%. Eso se llama robo a mano armada. El campesino no puede vivir, el consumidor paga caro y encima nos vendéis veneno. Nos metieron en la Unión Europea al revés, para destruir nuestra propia soberanía. No tenemos soberanía política, no tenemos soberanía alimentaria, no tenemos soberanía sobre nuestra energía. Tenemos sol y le pone un impuesto al sol. Andalucía podría ser exportador de sol a cualquier parte del mundo e importamos el 92% de la energía. Tenemos más parados que nadie, el 10% más de paro, 2 millones de parados. Casi 3 millones de pobres, 500.000 campesinos en la ruina, 400.000 jornaleros sin nada, más de 12.000 personas que van a la calle porque no pueden pagar los bancos. Eso es el PSOE.
Porque allí no hemos padecido más que el PSOE. Han gobernado siempre el PSOE. El caballo de Troya. El caballo de Troya. Y luego, por supuesto, y ya termino, cuando hablan de reforma agraria, al mismo tiempo crean el subsidio de desempleo, que es una limosna en las casas de cada uno, para que la gente no se cuestione, estoy parado, ¿cómo lo resuelvo? La tierra, le quito la tierra al gran terrateniente, a los grandes matarifes, a la burguesía más inútil de toda Europa. No, eso no se cuestiona. Para que usted se quede en su casa tranquila, le damos una pequeña limosna de 4 euros al día. Y así podríamos continuar, pero me han enseñado ya la tarjeta roja. No, todavía tienes 2 minutos. 2 minutos. Bueno, todavía hicieron un poquito de cosas. Un poquito más. Vale. Entonces, ¿qué tenemos ahora y qué podemos hacer en esos 2 minutos? Vamos a ver. Vamos a intentar ser telegráfico. Primero, las mentiras en las que vivimos. Ahora, 2018, es mentira, y en Cataluña, ya con la crisis se puso de manifiesto, era en Cataluña se puso, es mentira, es un mito la independencia del Poder Judicial. Los jueces, las leyes ya no son neutros, los jueces son mamporreros del poder económico y político, del poder de clase. Y hay que cuestionar los jueces y las leyes. Segundo, medios de comunicación. ¿Qué hemos visto? Antes estaba nada más que la una y en Andalucía Canal Sur. No sabemos cuál era más mala. Pero ahora tenemos las 4, las 6, las 5 y parece que hay como libertad. No tenemos libertad de expresión, artículo 20. Que está en la Constitución. Es mentira. Libertad de posesión de los que tienen muchos miles de millones para poder expresar su pensamiento. La 3, reaccionaria. Pero la 6, que es del mismo dueño del grupo Planeta, y el señor Soros, esa es mucho peor, porque le habla a gente progresista que puede entender un poco lo que pasa en Cataluña, o lo que pasa con el sistema, o lo que está pasando en Venezuela o en otros sitios, lo pueden medio entender. Pero ellos, desde ese discurso que va a llegar a gente que está en su casa progresista con atención, le meten más mentiras, con pequeñas verdades, con mucha comunicación en directo, pero totalmente manipulada. La secta hay que ocuparla. Y la última, de verdad. De verdad. Soberanía. No hay soberanía dentro del capitalismo. Cuando el País Vasco dio la cara, no entremos en más cuestiones, pero dio la cara, decían, es que hay crímenes, hay muerte, hay sangre. Tenemos que intervenir, el peso del Estado, el peso de la ley. Y ahora en Cataluña no hay violencia. Yo estuve allí el 1 de octubre. La única violencia de los criminales de la Guardia Civil, que machacaban a niños, mujeres de cualquier manera. No hubo violencia ninguna. Hicieron la no violencia. Los grupos que han apoyado son no violencia activa para reclamar soberanía. Es un derecho constitucional y un derecho además constitucional no, afortunadamente, bueno, todavía no, pero sí está en la resolución de los derechos humanos. Soberanía pacíficamente es igual. Es que la ingenuidad está en creer que el Estado es neutro. El Estado es una máquina de reprimir, una maquinaria terrible de reprimir, que no le importa la sangre. Si tú pides algo que el sistema no permite, porque la burguesía no es democrática y no es pacifista, ni quiere los derechos humanos ni cree en ellos, pisotea, machaca y violenta. Y ahora en estos momentos que estamos de imperialismo salvaje, mata. Y si siguen, se han inventado delitos que no existen. Pero ¿y cómo estamos callados? Es que tenemos que estar todo el mundo en la calle. Sí, ahora sí, 0 me ha dicho ya, 0.
Claro, es que es tan fuerte que haya gente en la calle por no haber hecho absolutamente nada. Que un juez se invente. Son los jueces los que tienen que estar en la cárcel. Y... Después hablamos. Viva Andalucía libre, Gora Euskadi, Visca Cataluña. Galicia, adelante. Grande esta finca. Sí. Buenas, Aldeón. Eskerrik asko por convidarme a participar en este simposio, por llamarlo así. La verdad es que después de la intervención de Gordillo yo creo que lo podemos... el siguiente paso no es hablar, es salir a la calle y empezar a hacer lo que predicamos, ¿no? Y sobran palabras, ¿no? Sí, es exactamente cierto, ¿no? Yo por mi parte lo que voy a intentar es hacer esbozar unas cuantas propuestas de ideas diagnósticas de lo que en principio es el tema, ¿no? Es decir, la transición, o si queremos la cara oculta de la transición o la otra transición. Y por otra parte, Galicia, pues que es lo que me toca en ese contexto. Pero, en cambio, hay un tercer elemento que me parece que es de absoluta actualidad candente, que es el proceso de constituyente actual como está. Arrancando de esto, mis ideas son las siguientes. En primer lugar, a la vuelta de 40 años, estamos a vivir la segunda oportunidad de romper con la continuidad de un régimen disfrazado de distintas maneras a lo largo de tanto tiempo, pero que en definitiva, en el fondo, sigue siendo en el núcleo lo mismo. Estamos en un segundo proceso de movilización social y cívica hacia una ruptura democrática. El primero fue en el tardofranquismo. El segundo, a partir del momento en que se empieza a gestar lo que yo he denominado la rebelión cívica, es decir, el momento en que, de una manera muy clara, en el primer decenio de este siglo, del XXI, la ciudadanía más agredida por gobiernos que gobiernan contra la mayoría social, pero la más agredida, y por otra banda, conjuntamente, la ciudadanía más desalienada, más consciente, aunque no siempre los dos segmentos sean totalmente coincidentes, bueno, pues como llegan a la conclusión de que el poder sistemáticamente defrauda, que el poder sistemáticamente utiliza los resortes formales de la democracia representativa para obtener una representación que luego no representa, sino que hacen exactamente todo lo contrario, incumplen el contrato de fideicomiso en que consiste la representación electoral, predican una cosa, ofrecen un programa, fan exactamente lo contrario, y entonces la ciudadanía más agredida tiene que autoorganizarse en autodefensa. Esa organización de la ciudadanía más consciente, la ciudadanía más agredida en autodefensa, en plataformas diversas, etcétera, etcétera, va proliferando y llega un momento en que da un salto cualitativo, porque se transforma en auténtica rebelión cívica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa ciudadanía ya no se autoorganiza para defenderse y ya no dice que los representantes no representan, sino que lo que dice es con este régimen imos de cu, decíamos en Galicia, y se decía vamos de culo en las manifestaciones en las que uno se volvía de espaldas y caminaba a recu, como decimos en gallego. Entonces, a partir de ese momento es la ciudadanía la que está siendo el motor de un proceso análogo, equivalente al que se da entre segunda mitad de los años 60 y finales de los años 70 en el Estado español. Y entonces vamos ahí. ¿A dónde voy? En los años 70, en el tardofranquismo, se dan dos procesos de constituyentes
y dos procesos preconstituyentes diferentes y cuasi simultáneos. Al principio hay uno solo, pero después se simultanean los dos y al final el segundo suplanta absolutamente al primero. El proceso de constituyente más importante es el proceso que es conocido como toda la organización de la ciudadanía hacia la ruptura democrática con la creba democrática que decíamos en Galicia. Ese proceso tiene como actores primordiales a las clases trabajadoras, o a las clases subalternas, a las clases populares, si queremos en extenso, y a las organizaciones sociales clandestinas. Los sindicatos clandestinos, los partidos clandestinos. No hay ningún partido en aquella época clandestino que sea el equivalente de lo que después fue UCD, o de lo que fue, por supuesto, Alianza Popular, no digamos más, o de lo que es el Partido Popular o de lo que es Ciudadanos. No existía el PSOE. En Galicia eran 5, los teníamos contados, a la altura de 1974. Cuando yo conocí a Felipe González en Münster-Eifel, en la Conferencia Socialista Ibérica, en 1974, verano, poco antes del famoso pseudo-congreso de Suresne, en Galicia eran 5. El PSG en el que yo estaba, desde su fundación, la clandestinidad en el 63, pues éramos varios cientos, tampoco éramos muchos más. Por lo tanto, ese proceso es el proceso hacia la ruptura democrática. Ese proceso de ruptura democrática es un proceso emergente que cada vez alcanza más masa crítica y que tiene distintas manifestaciones de distintos espacios del Estado. ¿Por qué? Porque efectivamente manifiesta de distinta manera con arreglo a la idiosincrasia de las diversas naciones que existimos dentro del espacio del Estado español. Y una de las cosas que tiene en común es lo siguiente, que combina los dos ejes de contradicción antagónica primordiales en la dialéctica política de la sociedad en el Estado español, históricamente desde el siglo XVI, que es el eje de contradicción de clase, de lucha de clases, que tiene metamorfosis según la etapa. La lucha de clases no es igual de lo, actualmente, por ejemplo, pues en las formaciones sociales del centro del sistema, de lo que era, por ejemplo, pues en la Gran Bretaña del siglo XIX, descrita por Dickens, o en la Alemania guillermina, en la que la SPD se convierte en la primera fuerza en presencia en la Cámara de Representantes que no legislaba y que no investía gobierno, ¿verdad? Bien. No, pero es la lucha de clases. Por lo tanto, está clarísimo, y por lo tanto el movimiento obrero y las herramientas del movimiento obrero son cruciales y decisivas desde comienzos de los 60, sobre todo, de la famosa huelga de Asturias, en la que precisamente siendo ministro de propaganda, Fraga Iribarne, raparon a las mujeres de los mineros nuevamente, como habían hecho en 1935, cuando llamó a la República a Franco para cargarse la rebelión de las Asturias, ¿verdad? Precedente precioso y convite preciosísimo para lo que iba a pasar en el 36. Pero por otra parte, el eje de la contradicción nacional es que cada vez tiene más pujanza los movimientos de reivindicación, por tanto, los nacionalismos emancipadores. Hay una cuestión que la izquierda española, en términos generales, porque hay excepciones y hay matices, nunca entendió. Y yo creo que la clave está en que en la aportación del pensamiento marxista desde el siglo XIX a la conceptualización de nación y a su diferenciación respecto de lo que es el fenómeno Estado, y que tiene una enorme importancia hasta los años 20, bueno, con la llegada del estalinismo se le da la vuelta y entonces la identificación nación y Estado es absoluta, y toda la izquierda española, sobre todo la izquierda del ámbito comunista, bebió fundamentalmente en los epítomes de la escolástica marxista-estalinista. Y entonces, evidentemente, no se conocieron, no se supieron las fuentes. Y por otra parte, que al fin y al cabo la izquierda española, si tiene su pivote hegemónico en lo que es propiamente la España en sentido estricto, por lo tanto lo que es toda la meseta, etcétera, etcétera, si queréis, vamos, más o menos, pues entonces evidentemente está muy imbuida de lo que es la concepción unionista de España, porque siempre fue una concepción. La España actual la hizo Castilla, no la hicieron los pueblos de España. Desde los reyes católicos, la España actual hizo Castilla. Para empezar, acabar con el exterminio de la cultura árabe en el Al-Ándalus y de ahí en adelante. Y con la anexión
todavía en forma de federalismo de antiguo régimen con la Corona de Aragón, pues sabemos lo que poco a poco fue ocurriendo. Por lo tanto, en ese momento es precisamente, sobre todo los más potentes son los nacionalismos emancipadores catalán y euskaldún. Yo he escrito todavía este otoño que en la vanguardia estaba el nacionalismo euskaldún. La coordinadora de la edición me dijo, ¿pero no crees que era Cataluña? No, porque el único pueblo que combatió al fascismo franquista como combatía la resistencia francesa a los nazis o los partisanos italianos a los nazis fue el pueblo vasco. Y eso es una diferencia cualitativa fundamental. Por lo tanto, que yo cada vez que escucho o que se decía hacerle el historial a los presos de ETA actuales, el historial de terrorismo desde el famoso ajusticiamiento de Melitón Manzanos, bueno, pues lo único que pienso es lo mismo que lo que hacían los pasquines de los nazis en las calles de París cuando denunciaban a los de la resistencia francesa como terroristas. Exactamente igual. Entonces, el problema en la izquierda española es que en la cuestión de la identidad nacional nunca se fue capaz, con excepciones muy considerables y muy encomiables, de distinguir que la realidad nacional es una realidad sociopolítica y sociocultural, mientras que la realidad de Estado es una realidad superestructural jurídico-política. Por eso, por ejemplo, la aberración de hablar de los territorios, que se sigue hablando y se habla en la izquierda, la cuestión territorial de los territorios, el territorio no es un sujeto político, nunca. El pueblo sí. Y hay naciones que están asentadas en territorios y hay naciones que no están asentadas en territorios. Por ejemplo, pues si estos dirigentes de izquierda leyesen a Michel Lobby, marxista de enormísimo prestigio, sobre las cuestiones nacionales, diría esto a la izquierda marxista, la en general, no solo para la española, por supuesto, tiene que entender de una vez la diferenciación entre nacionalismos opresores y nacionalismos emancipadores, y tiene que entender que la lucha de los pueblos oprimidos son luchas populares por su autodeterminación, por su emancipación. No hay más remedio que ser solidarios con ellos por una razón, porque si el socialismo y el marxismo defienden todo tipo de igualdades y libertades, la de género, la de etaria, la de no sé qué, la de no sé qué, también tiene que ver la libertad de los pueblos que quieren decidir por su cuenta. Y si no, se están violando los principios básicos del ideario socialista y del ideario marxista. Y a mí no me vendría nada mal que algunos dirigentes actuales de Podemos, por ejemplo, y de Izquierda Unida, con quienes nosotros tenemos una alianza a nivel de Estado por razones estratégicas, y que lo que pasa es que llega un punto en que nos están poniendo en el límite de nuestra paciencia, pues si son muy buenos licenciados en políticas y por lo tanto tienen muy buena formación, recuerden que Karl Marx, cuando empezaban a ocuparse de las sublevaciones independentistas de Irlanda en el segundo tercio del 19, pues de entrada decía, uy, esos son católicos, no sé qué, tal, cuidado, no, esto no. Pero que inmediatamente después reflexionó y dijo, no, la lucha emancipadora del pueblo irlandés, sea en clave católica o lo que quiera, es una lucha emancipadora frente a una metrópolis colonialista que es Inglaterra en Irlanda, y esto es un aliado fundamental para el movimiento obrero cartista de Inglaterra. Esto está escrito por Marx hace más de 150 años. Algunos dirigentes de la izquierda española actual, por lo visto, no se enteraron. Entonces, esa combinación es la que está jugando y funcionando hasta el punto de que no había ninguna organización, y yo soy testigo porque por razones de edad yo estaba en eso, en los años 70, de que ni todos los documentos, las declaraciones que se firmaban y se difundían, incluso las del PSOE de aquel momento, pues eran naturalmente que había que acabar con el franquismo, había que ir a una ruptura democrática, y que los pueblos, el Estado era plurinacional, y que los pueblos en ese momento habría que ir a un proceso constituyente ex novo, a partir de cero, en el que cada una de las naciones del Estado decidiesen si querían participar en un proceso para un pacto federal confederal o que querían independizarse. Esto están todos los documentos. Y eso fue borrado del mapa en el momento en que viene el segundo proceso. ¿Cuál es el segundo proceso? El proceso
que convierte a los soberanos en intervenidos, y estoy utilizando las palabras utilizadas por Joan Garcés en su magnífico libro Soberanos e Intervenidos, que en los años 80, cuando lo estaba terminando, y nos hablábamos porque éramos amigos desde los tiempos en que él se sobrevivió, ¿no?, al pinochetazo, era asesor de Allende, estuvo con él en el Palacio de la Moneda hasta el final. Él dice que le debe la vida a Allende, que lo obligó a marcharse del Palacio de la Moneda cuando estaban bombardeando, y cuando se integró aquí en lo que era el Partido Socialista del País Valencià, y cuando rompimos con la Internacional Democracia o Socialdemócrata, con el PSOE de los Parvenus de Felipe González y compañía, de los hijitos de Willy Brandt y compañía, y esto cuando fundamos la Federación de Partidos Socialistas Español, y que fue derrotada y fue pasada por la pisonadora de los cuartos de que hicieron las elecciones del 77. Bueno, pues efectivamente ese libro, incluso Garcés tuvo problemas para poder encontrar una editorial. Incluso estuvimos pensando en editarlo en Portugal antes y en portugués, hasta que siglo XXI, a finales de los años 90, lo editó. Es fundamental. El pueblo español, si se hablan en esos términos, no fue soberano, fue intervenido. ¿Por qué? Porque en el momento en que se produce la Revolución Portuguesa y que el golpe militar de los militares de Saraiva de Carvalho, etcétera, etcétera, a que se desembaraza en Portugal del salazarismo, del post-salazarismo, de Marcelo Caetano, ya había muerto Salazar, y eso no creaba demasiados problemas. En el momento en que el MFA, el Movimiento de las Fuerzas Armadas, se hace con eso, va a terminar. Bien. Da igual, esto se hace con eso, y entonces comienza el proceso revolucionario, ¿no?, de los gobiernos provisorios de Vasco González, etcétera. Bueno, evidentemente un Portugal rojo era un forúnculo en el contexto de la Guerra Fría en el sistema imperial norteamericano en Europa. Pero una península ibérica roja sería un cáncer, y eso no era tolerable. Y entonces hay el acuerdo entre el Departamento de Estado norteamericano, la SPD alemana, y cocinan lo que va a ser evidentemente la decisiva intervención del sector de la Internacional Socialdemócrata con la batuta americana para suplantar al proceso de la quiebra democrática y naturalmente hacer una transición en la que se pacta con el franquismo. Se llama la reforma política. Yo escribí en su momento que era la reforma de lo irreformable. Un sistema, un régimen democrático defectuoso puede reformarse para mejorarlo, un régimen antidemocrático hay que demolerlo. Si no se demole, entonces todos absolutamente, los demonios que ahí quedan vuelven por sus fueros cuando llega el momento. Y entonces, en la segunda fase, cuando la rebelión cívica llega a un punto crucial y parece que se da la oportunidad de cambiar la correlación de fuerzas en las Cortes del Estado, la emergencia de Podemos, la emergencia de las mareas de Unidad Popular en Galicia, de las ciudades rebeldes, etcétera, etcétera, todo eso se piensa, y llegamos incluso a pensar algunos, que se puede dar la batalla conjuntamente para bombardear el centro del poder del Estado español, que por lo tanto es el poder central, y dar la vuelta a la correlación de fuerzas en las Cortes, y entonces evidentemente oxígeno para los procesos de unidad popular, oxígeno para los procesos independentistas y nacionalistas en clave emancipadora, y oxígeno para las clases populares que puedan desembarazarse de las políticas homicidas de la troika, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué acaba eso? Las energías se vierten en eso, y entre el 14 y el 16 el proceso ¿en qué acaba? Acaba en la derrota del otoño del 16 por la traición del PSOE, y esa derrota significa que las energías que se habían detraído de la lucha social para las campañas y la lucha electoral se habían perdido, y por otra parte la izquierda estaba desarmada y se había desactivado aquello que era el motor principal, que era la rebelión cívica, y acabó. Entonces lo que ocurre es que tuvimos un proceso de tardofranquismo en el que el propio proceso constituyente cívico-político de participación ciudadana y de ruptura democrática fue esmagado, diríamos en gallego, por el imperio, con los cómplices consabidos, y el proceso de darle el finiquito al corruptísimo régimen podrido de la segunda restauración
monárquica bubónica, que no borbónica, porque es como la peste bubónica. Bueno, pues eso, el momento en que eso estaba, la capacidad de hacerlo, evidentemente, una vez más, la política a nivel institucional lo frustró. Y lo frustró porque, en este caso, no era el contexto de la Guerra Fría, sino el contexto de la Unión Europea, que sabemos lo que es. Yo, hace bastantes años que cuando escribo, incluso cuando estaba, la última vez que voy a estar en el Parlamento de Galicia, en vez de decir la Unión Europea, decía el Cuarto Reich sin Wehrmacht, porque tiene la OTAN. Y en esa situación es la que estamos. ¿Qué hay que hacer? Volver a reactivar la dinámica de la lucha desde abajo del pueblo y convencer, y si no se convence, palo y tente tieso, a las fuerzas o las cúpulas, las fuerzas de izquierda del Estado español, que entienden que los movimientos nacionalistas emancipadores son aliados y no son adversarios, o si no, ni habrá ruptura, ni habrá cambio social, ni habrá oxígeno para las clases populares. Por supuesto, tampoco habrá emancipación nacional, pero estaremos todos jodidísimos. Y esta es la cuestión para mí. Bueno, mila esker, porque habéis respetado el tiempo. Muy bien, muy bien. Vamos, ahora, zuen txanda da, egin dezakezuen ekarpena, galdera, edo nahi duzuen guztia. Norbaitek nahi badi badu pertsona zehaz bati zuzendu bere galdera edo bere ekarpena, baita ere egin dezake. Laburrak, hori bai, horrela jende gehiago parte har dezakegu. Preguntas o comentarios que sean concisos, breves, para que intervengamos más personas y podéis hacer a las 3 personas o alguna en concreto, como decidáis. Juan Manuel, me ha gustado tu intervención, me ha sido bastante bonita. Y en el atado y bien atado, creo que te has dejado a la monarquía, es decir, al hijastro de Franco, y te has dejado a la Iglesia. El tema de la Iglesia es algo que yo no sé por qué, y casi siempre todos los intervinientes se olvidan del papel que la Iglesia ha jugado y está jugando en el momento actual. Por eso, a ver por si quieres decir alguna cosa sobre los poderes reales. Contesto después al final. ¿Contesto cómo? Espera, que haya una serie de preguntas y luego, Sí, que haya... Sí. Vale. Voy a apuntar. Sí, apuntar. Ongi etorri a los tertulianos. Una pregunta para José Manuel Beiras. Ha hecho alusión a Podemos, a la cúpula de Podemos, a la dirección, ¿verdad? Y yo hago una pregunta con respecto a las bases de Podemos, respecto a las bases de Podemos, pero en cuanto representa Podemos, haciendo un referente que ha hecho José Manuel, perdón, el apellido no lo acuerdo. Sánchez Gordillo. Sánchez Gordillo. Al caballo de Troya, yo te pregunto, igual es un poco atrevido, si a ver, aquí en Euskal Herria, o sea, en Euskadi y Nafarroa, Podemos es un caballo de Troya cara al movimiento nacionalista o independentista. Gracias. Sí. Bueno, pues comentar alguna más para que sí podamos agrupar un poquito. José Manuel, tuve la ocasión de tener mesa y mantel contigo ya hace unos cuantos años, en los que eras un firme defensor de la segunda transición, partiendo de un acuerdo de las nacionalidades históricas con la izquierda española. Entonces no existía Podemos. Posteriormente, la trayectoria que has tenido con el nacimiento de Anova y los acuerdos con las mareas y con Izquierda Unida en Galicia, parecía que podían dar como resultado aquella idea primaria que tenías de la segunda transición. Después de lo visto, estos últimos años, con los acuerdos que has tenido, ¿crees que todavía es posible eso, que existen mimbres para poder hacerlo ahora? Venga, arrancar pues. ¿Yo? ¿Quién arranca? Empiezo yo. Bien, rápidamente.
Podemos, cuando surgió en su momento, yo lo definí como una erupción volcánica que emitió magma, lava. Por definición, el magma y la lava no tienen una estructura. Es magma, es magmático. Y había que esperar a que se fuese enfriando y cristalizando para ver en qué sistema cristalográfico cristalizaba. Bueno, por lo tanto, lo que ocurre es que Podemos lo que vehiculiza es el movimiento llamado Los Indignados. Podemos vehiculiza lo que en Galicia fue la eclosión de Nunca Máis, que fuimos pioneros una vez más. Parece que en Galicia es un país habitado por vacas y ahora ya hay muy pocas, y habitantes más mansos que las vacas, pero es el país en donde las clases populares llevan en lucha decenios y decenios, ¿verdad? Lo que pasa es que otra cosa es la correspondencia entre eso, la dialéctica política en la sociedad civil o sociopolítica, y la lucha de clase y la lucha nacional, y otra cosa es en la superestructura jurídico-política de un Estado en un país que es una colonia, por lo tanto no hay una burguesía nacional autóctona como la catalana o la que representa el PNV en Euskal Herria, sino que son siempre cipayos. Ya sabemos que los cipayos son los indígenas que se alistan en el ejército de la metrópolis colonial, y hay muchos en Galicia, y eso es el PP. Entonces, claro, en esas condiciones, ¿qué pasaba? Llegamos a un momento en el 2012 concretamente, que es cuando la pregunta que te refieres tú, había una cuestión muy fácil. Yo tenía la experiencia de lo que ha sido la reformulación del frentismo nacionalista de izquierda gallego, que fue el nacimiento del BNG. Que fue una etapa gloriosa porque fue un acierto absoluto el diseño y porque se empezó a completar el diseño en la realidad, y a la altura del 93 el nacionalismo gallego todo, siempre del centro para la izquierda, estaba articulado, no fusionado, articulado en lo que es el BNG, ¿de acuerdo? Y los resultados eran electoralmente cada vez más espléndidos porque no nacíamos de la nada, porque existía la red en la sociedad, la ING, la INETG, el Sindicato Labrego Galego, el Frente Cultural, las asociaciones de montes veciñas Mancomún, el movimiento feminista, el movimiento ecologista. ADEGA es una organización ecologista de 1973 en Galicia. Bien. Y entonces es cuando en el 97 se da el sorpaso al PSOE. Pero después el BNG, hubo fenómenos internos que no voy a explicar ahora, en el que da lugar a una especie de retorno al modelo del partido guía y los frentes anteriores a la existencia del BNG. Y entonces absolutamente empieza un proceso de decadencia del BNG. Y entonces en el momento en que se llega a la conclusión de que el BNG ya no es la herramienta que puede representar a todo el nacionalismo popular en Galicia, entonces, y que las clases populares, sectores más agredidos, entonces la contradicción de clase tiene primacía sobre la contradicción nacional. Tienes que meter la contradicción nacional a través de la de clase. Porque es lo que necesita más la gente. Y entonces tienes que pasar la frontera del nacionalismo-españolismo, por lo menos a efectos tácticos, para alianzas a nivel de Estado. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza suficiente como nacionalismo emancipador para, por tu cuenta, endógenamente y autóctonamente, ganarle la guerra al poder central, al poder del Estado, a la España. A España, desde los católicos hasta los borbones, ¿de acuerdo? Y esa es la apuesta que se hace, y eso es Alternativa Galega de Esquerda. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el mestizaje se complica, y la evolución del ciclo político a nivel de Estado todavía lo complica más. Tenemos que tener en cuenta que entre diciembre del 2015 y junio del 2016 al Estado español se le aplica la receta griega mutatis mutandis. En Grecia, la izquierda emergente, que representaba toda la indignación y toda la popular, lo que sabemos, gana las elecciones y gobierna Syriza. Y entonces la Unión Europea lo que tiene es que cargarse al gobierno. Y es el acoso hasta que en el verano siguiente claudica el gobierno. No claudica el pueblo, que en estado de sitio vota contra el memorando de la Unión Europea al 60 y tantos %. Pero el gobierno claudica. Siempre es igual. Siempre es la clase política o la casta política o los representantes políticos los que, en definitiva, al final son más débiles ante los poderes hegemónicos de lo que son los ciudadanos. Y en España, entonces lo que ocurre en el Estado español es que esa izquierda emergente no llega a ser la primera fuerza alternativa al PP, etcétera, a los dos partidos dinásticos, PP y PSOE,
tanto monta tanto Isabel como Fernando. Bien. Y, en cambio, por lo tanto, lo que hay que impedir no es que cargarse al gobierno, no, es impedir que llegue a haber un gobierno. Y eso es lo que se hace con el proceso de golpe de Estado parlamentario que acontece entre enero y junio de 2016. Y el comienzo de ese golpe de Estado parlamentario es lo que se llama un golpe de palacio. Borbonear, que es lo que se hace en aquel día exactamente concreto en el que Podemos se ofrece a apoyar a una candidatura del PSOE a la presidencia del gobierno y compartir gobierno. El Felipe VI sabe, bueno, yo le llamo Felipe VII porque Felipe VI fue Felipe González, este es el séptimo. Esto, bien, el Pedrito Sánchez del baloncesto le dice al rey que está dispuesto a ser candidato, pero primero el partido más votado tiene que decidirse si sí o si no. Y cuando llega el Marianito Erdogan, alias Rajoy, pues el señor de los hilillos, como lo llamamos en Galicia, por los hilillos de plastilina del Prestige, bueno, pues esto le dice que él no va a ser candidato. Y el traidor, el felón del Felipe VI, lo que hace es que, sabiendo que hay un candidato del PSOE que está dispuesto a ser candidato a la presidencia en las Cortes si no quiere el del PP, y que Podemos está dispuesto no solo a apoyarlo sino a compartir gobierno, un segundo, porque a veces las ideas son más importantes que el tiempo. Esto, en ese momento, ese felón, en vez de proponer a Pedro Sánchez, propone a Mariano Rajoy para que se monte el encerello, como decimos en Galicia, y el encerello viene después. Por lo tanto, es un golpe de Estado. Y nosotros lo que pasa es que con Podemos, una vez que estaban defendiendo que sí, que el derecho de libre decisión, pero en Marea, nosotros lo que estamos haciendo es intentar que siga el rumbo de lo que fue originario, que fue Unidad Popular, defensa del sujeto político que es soberano, el pueblo gallego, en clave de alternativas políticas ultraliberales, por lo menos, y anticapitalistas en el fondo. Esta es la cuestión. Y ahí se están doblando, se la doblaron, y se están asustando, y están más pendientes de la demoscopia que de la ciudadanía, punto. Y así no se puede hacer izquierda, así solo se puede hacer palanganeo, nada más. Voy a intentar responder para no alargarme a responder a las preguntas concretas. La Iglesia, bueno, como hay poco tiempo no me podía referir a la Iglesia. Yo digo que la Iglesia no es cristiana, que los papas no son cristianos, que yo creo que el Cristo fue un comunista, de los primeros comunistas, pero que las iglesias, todas las católicas, las protestantes, siempre han sido parte del sistema y de la parte reaccionaria del sistema, que se utiliza la religión para alienar o para machacar a la gente. Por tanto, la Iglesia, claro que ha cumplido un papel y lo sigue cumpliendo hoy. ¿Dónde está la Iglesia? ¿Había mucha Iglesia que protestara ante lo que ha pasado en Cataluña o lo que está pasando con los detenidos? Ni siquiera eso. Entonces, la Iglesia es una superestructura de dominio y alienación. Por tanto, la Iglesia lo mejor es que desaparezca. El rey, el otro rey, no hablemos ya porque está el hijo de Franco, ya está un poco en segundo plano, y este rey, la intervención que hace con el tema catalán es para que todos los partidos de izquierda, todos los que dicen que son republicanos y que queremos la tercera república, se hubieran lanzado contra lo que hizo, que fue de capitán general de todas las regiones o de todos los países del Estado español. El rey es ladrón, además de Borbón. El rey es corrupto, el rey recoge y bendice el sionismo israelí, tiene las manos manchadas de sangre. El rey ha participado con los bombarderos que el imperio o que la OTAN hace en distintas partes del mundo. El rey no es democrático porque no puede serlo, porque nadie puede tener el poder por la gracia de Dios. Pero creo que los que se llaman republicanos de la izquierda
y no han aprovechado un momento como el catalán, donde había un pueblo en la calle, o ahora o nunca. Por tanto, los mejores monárquicos han sido el PSOE. Ya sé que el monárquico, que es el mejor defensor de la monarquía, mucho mejor que el PP, lo defiende mucho mejor. Pero también Podemos e Izquierda Unida. Cuando tú escuchas a un dirigente de Podemos de Izquierda Unida, ¿usted cree en la independencia del Poder Judicial? Por supuesto que sí, indiscutible. O cuando usted no es capaz de, frente a la barbaridad del Estado y todo su aparataje, hace lo que está haciendo, que es terrorismo jurídico, y usted no dice nada, terrorismo laboral, y usted no dice nada. ¿Qué pasa? Ustedes son no que quieran la república, ustedes son defensores de la monarquía y defensores del capitalismo, los peores defensores. Por tanto, aquí se pregunta, ¿Podemos sí, Podemos no? Podemos, claro que es, desgraciadamente, ojalá no lo fuera, alguien que en el fondo está con el sistema capitalista de producción con todas las consecuencias. Porque el general que quieren poner si llegaran al poder, al gobierno, el poder no es otra cosa, el poder está en el mercado, no en el gobierno. La dictadura del mercado, eso es lo que manda. Y tiene a un general que podría ser ministro de Defensa, ¿no? Y lo propuso ya el señor Iglesias, que bombardeó población civil en Libia. Que Libia era un país que no tenía deuda histórica, el único que no tenía, que tenía seguridad social, que todo el mundo tiene derecho a la vivienda, que el Estado le pagaba al médico si no te podías curar en Libia, te lo pagaban en otra parte del extranjero. A mí me parece, que yo creo que se ha roto y ha roto un montón de esperanza. Y la pasividad que hay ahora mismo en la sociedad, una buena parte de culpa la tienen los que llamaron a que iban a alcanzar el cielo escalándolo y ahora están en los infiernos con el capitalismo. Venga, beste ronda bat. Teléfono. Moderadora. Sí, pero claro. Sí, vamos a ver. Intentando enlazar un poquito. El promedio de la edad en la gente de aquí parece que es bastante alto, entonces yo creo que muchas y muchos recordamos lo que pasó hace 40 años, así, ¿no? Entonces, hace tan solo 4 años, 3, 5, había unas ideas fuerzas, unas estrategias fuerzas que estaban en la calle, que tenían mucho peso. Había muchas consignas, por supuesto, pero había una que hacía referencia a proceso constituyente y hacía otra que tenía mucha importancia, que se repetía, ¿no?, mucho, que era romper con el régimen del 78, ¿no? Yo creo que estas dos cosas hoy prácticamente están desaparecidas de lo que es la práctica social, las estrategias políticas y las tácticas políticas, ¿no? Saltando 40 años hacia atrás, y al margen también de una valoración que es necesaria hacer más pormenorizada, más crítica, más autocrítica, como se quiera realizar, y más plausible en algunas cosas. Bueno, yo recuerdo distintas iniciativas. Tú has hecho referencia a la Asamblea de Cataluña, por ejemplo, como un fenómeno político-social que tuvo además un cuerpo no solo por arriba, sino que en todas las localidades de Cataluña tenía su base, tenía su estructura y tal. Al margen de la valoración nos merezca, pero bueno, como una realidad sociopolítica muy importante que tuvo una realidad en Cataluña muy grande, ¿no? Existían, incluso, yo me acordaba hace poco, volviéndolo a leer, ¿no? Leías las primeras plataformas de la Junta Democrática, de Convergencia Democrática, de la Platajunta, y se seguía haciendo referencia expresa a temas como el derecho a la autodeterminación, la república, proceso constituyente, gobierno provisional, es decir, no dejarle a Suárez que hiciera lo que le diera la gana con sus militares por detrás, sino que hubiera un gobierno de ruptura, al margen de cuál fuera este, tal, ¿no? En tan solo 3 años, del 74 al 77, ¿no?,
Todo eso se fue al garete. Lo que era gobierno provisional era dejarle a Suárez manejando el cuotarra. Lo que era república era la aceptación de la monarquía. Lo que era defensa de los intereses de las clases populares fue en los pactos de la Moncloa. Lo que era exigencias de depuración en los cuerpos de orden público, pues fue cero, amnistía, el punto final, ¿no? Entonces, en un espacio de tiempo muy corto, se pasó globalmente de tener un discurso majo, progresista, de ruptura en última instancia, muy seguido por la gente, ¿no?, a el churro de la Constitución, en la que ya lo que se aprobó fue todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, esto de jugar con el tiempo y hacer similitudes, pues no es cosa muy buena, porque las cosas no se repiten y las situaciones políticas no se repiten, ¿no? Pero yo algunas veces pienso, digo, joder, está en alguna medida pasando algo parecido, ¿no? Es decir, desde unos planteamientos que hemos tenido todos, o sea, no he hecho balones fuera ni a un partido ni a nadie, ¿no? Desde unos planteamientos que hemos tenido bastante frontales, de decir, procesos constituyentes, hace falta una transición, pero con elementos de ruptura, porque si no, esa no sirve para nada. Es decir, más que una segunda transición, hace falta una primera ruptura que no tuvimos. Bueno, pues en un espacio de tiempo parecido, 3, 4, 5 años, estamos teniendo una evolución a nivel de discurso, estratégica y tal, que me recuerda bastante lo de entonces, ¿no? Entonces, como estamos ahora, no solo para criticar lo de hace 40 años ni lo de ahora, sino para afirmar en positivo pues por dónde podríamos abrir brechas al sistema, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde creéis que están hoy en día, es una pregunta para los tres, las claves, ¿no?, a nivel estratégico, a nivel social y a nivel político en el Estado español y en las distintas naciones? Un momentico, otra pregunta más, creo que. Y me quitas tú, Alfredo, Quite a Alfredo porque no ha intervenido todavía. Hola. Gordillo, el de Cádiz. Eso. Yo estoy oyendo muchas cosas, pero no oigo una crítica, y además creo que severa, a la Unión Europea, el papel que está jugando la Unión Europea. Y que, claro, yo ahora he visto lo de Cataluña y viendo el papel que está jugando y cómo están ninguneando todo lo que es democracia, libertad, que se les llena la boca de eso, yo creo que antes también, la transición, incluso antes, también manejaban ese asunto. Tanto a Felipe González, como al gobierno, como a Franco, como a todos. Y no he oído nada. Empiezas tú, Alfredo. 3 minutos cada uno, ¿vale? Bueno, 5 Alfredo y vosotros otros. Exacto. Vamos a ser retributivos. Que los catalanes, cuando he dicho 3 minutos, ¡pof!, han parado. Y los demás no han parado. Que los catalanes somos así, coño. Bien. Yo... a ver... El problema, yo creo que se ha situado, y en la propia transición también aparece, que es la alternancia de poder. La idea de que el poder pasa de un partido mayoritario a otro pseudo mayoritario que se transforma en mayoritario, etcétera, etcétera, unifica los intereses. Y hace que las perspectivas de clase y todas estas cuestiones desaparezcan, porque lo que se busca es al electorado. O sea, yo creo que un partido político, entre otras cosas, cuando decimos tiene que tener un programa, muy bien, pues tiene que tener un programa para cumplirlo, ¿no? Es decir, lo decía Beira hasta hace un momento, ¿no? Es decir, ¿para qué tiene un programa un partido político? Pues porque representa a una manera de pensar e intenta aplicar su acción. Es decir, lo que es la repanocha es lo que está pasando en Cataluña, que hay unos partidos independentistas que intentan cumplir su programa y resulta que de pronto acaba que se han presentado a la Junta Electoral, que tal, que cual, y de pronto hay quien se
se sorprende, y el quién es bastante poderoso, quien se sorprende de que se intente cumplir el programa electoral que la gente además ha votado mayoritariamente. Es decir, este extraordinario absurdo seguramente únicamente se puede dar en este país y en algunos países más, pero es realmente un absurdo. Yo lo que creo es que las formas de hacer política han cambiado radicalmente. Es decir, cuando hablábamos de Podemos hace un momento, Podemos es un partido mediático, es decir, mediático y dependiente de los medios. No solamente es mediático, sino que además depende de que le corten o no le corten el grifo en los medios. ¿Y qué propone? Propone programa, no propone programa, propone palabras. Propone palabras y nos dice, oiga, vamos a hacer unas políticas más sociales. Eso lo dice hasta Ciudadanos. Vamos a hacer unas políticas más sociales. No. Es decir, las políticas sociales tienen primero una definición de esas políticas, una organización respecto a la gente para que esto pueda tirar hacia adelante, además unas capacidades presupuestarias para realizarlas, etcétera, etcétera. Un sistema impositivo que implica que los que tienen más paguen más. Implica toda una serie de cuestiones que realmente, en el fondo, yo creo que no se pretenden abordar, sino que lo que es todo esto es un señuelo. Es, oiga, tal, muy bien, el programa no tengo que cumplirlo, las palabras que digo hoy, mañana las he olvidado, etcétera, etcétera. En Cataluña, nosotros, entrando en el tema de Podemos, tenemos pues realmente un problema. Por suerte, la ciudadanía de Cataluña es una ciudadanía que tiene una cierta cultura política y, de hecho, esas ideas van retrocediendo. Y van retrocediendo porque Podemos, aparte de decir políticas sociales a la Generalitat, que no tiene un duro para hacer ninguna política social ni para hacer nada, aparte de... Podría hacer más, no digo que no pueda hacer más, pero quiero decir que no tiene esto, no hace política de clase, no lucha, no actúa. Y cuando se plantea el problema nacional, hace exactamente lo mismo. Dice, república. Cambio de la Constitución. Cambio de la Constitución. ¿Cómo vas a cambiar la Constitución en este país si no hay una movilización de masas de aquí te espero? ¿Y dónde está la movilización de masas? Es que la verdad es que en Cataluña, aparte de en Iruña, nos sentimos, y bueno, y todo Euskadi, nos sentimos, y Galicia naturalmente, y Andalucía también, nos sentimos solos porque no entendemos que gente que está padeciendo las consecuencias de políticas devastadoras como lo que es España en su conjunto, resulta que no se levante. Que no se levante. Y no solamente eso, sino que la única lucha, entre todas las demás que puedan haber, la única lucha que destaca, que tal, que cual, resulta que al Partido Popular le sirve para tapar sus vergüenzas de todas las estafas, los rollos y toda la corrupción que tiene. Es que hemos llegado a una perversión, a un retorcimiento de la situación. Por lo tanto, he de decir también que hay gente de Podemos que son independentistas dentro de Podemos. O sea que hay gente, por ejemplo, que participa en Esquerra por la Independencia y todas estas cuestiones y que no es que sean contra esto, sino que piensan que socialmente pues hay algo más que rascar de algún sitio. No la revolución, sino rascar. Breve, porque... Sí. Vale. Muy cortitas, Vamos, soy telegráfico. Preguntaba a Sabino el tema de por dónde los tiros social, política, económicamente. Telegráficamente. Socialmente, la vivienda no puede ser una mercancía, tiene que ser un derecho. Y por tanto, vivienda pública. La energía es un sector estratégico. Por tanto, energía, nacionalización de Endesa, Iberdrola, Gas Natural y la madre que los parió,
o los padres que los parió, es igual. Entonces, energía pública e inespeculable. Hay que subvertir la sociedad para que el ser humano sea el centro de la economía y del quehacer político. Todo no en función del dinero, sino en función del ser humano. Soberanía de cada pueblo o nación. ¿Y qué significa eso? El derecho a decidir de cada pueblo mediante referéndum libre y democrático la cantidad de soberanía que quiere. Si quiere federarse, confederarse, si quiere formar Estado propio, y la libre independencia. A nivel político, subvertir el sistema. No hay solución al problema del paro, al problema de la vivienda, al problema de la marginalidad, al problema del rompimiento de los recursos naturales y de la ecología. No hay respuesta posible dentro del capitalismo. Tenemos que ser claramente anticapitalistas. No me creo que nadie sea soberanista sino anticapitalista. No me creo que nadie sea, ni puede ser, ni ningún sistema puede ser pacifista si no es anticapitalista, porque el capitalismo es violencia, no es otra cosa, en última instancia es violencia. Y cualquier problema concreto que tengamos tiene que ser cuestionando el sistema. No hay soberanía, por supuesto, tampoco posible. Al contrario, se está produciendo un trasvase de soberanía del poder político al poder económico, al mercado y a su dictadura. Y los gobiernos son simples apéndices. Por tanto, Europa, que se ve una respuesta que se da después, habrá que romper con esta Europa de los mercaderes. Bueno, más o menos, ya. Ahora, la Unión Europea, que era la otra pregunta que me hacían por ahí. No sé si me deja algo atrás. Después hablamos cuando tenemos la cervecilla. Unión Europea. Es que cuando nos vamos a enterar que el imperio hoy es los Estados Unidos, el imperio peor, el más peligroso, el más violento, el más terrorista, es Estados Unidos y Europa. Hay otro imperio económico, como China, como Rusia, pero el imperio económico, político y militar, el que necesita usar de la violencia militar, por tanto que va a respetar el derecho de autodeterminación. Claro, cuando me parece una ingenuidad tremenda querer que Europa respondiera. ¿Cómo va a responder Europa? Si Europa es el problema, el capitalismo imperialista es el problema. Claro que hay que plantear desde la izquierda que tenemos que salirnos o otra Europa. Si no tenemos otra Europa, salirnos. ¿Por qué le pasa lo que le pasa a Grecia? Porque el gobierno no es nadie. Quitan gobiernos, ponen gobiernos. Por tanto, yo creo que Europa, vamos a ver, no va a permitir ninguna soberanía a Europa. Entre otras cosas porque la consigna del imperialismo económico es todo el poder al mercado, ninguna soberanía. Y tenemos 3 ejemplos rápidos. Irak, ¿cuál fue su delito? ¿Qué hay ahora? Decían que había nuestros homicidios. Mentira. Se destruye una soberanía gratuitamente. Libia, Afganistán, ahora vendrá Siria, estamos en Siria, ahora iremos a Irán y el siguiente va a ser Venezuela, que nos enteremos que la van a invadir militarmente y no van a permitir ni la soberanía en ningún pueblo del mundo, ni dentro de Europa, porque es contrario al interés fundamental. Por eso yo decía al principio que el interés nacional o el pedir soberanía no es solamente una cuestión identitaria. Pedir soberanía es pedir lo que la clase obrera necesita, que es recuperar poder político, porque la clase obrera no tiene poder político ninguno. Por tanto, la lucha nacional y la lucha de clase es la misma lucha. Y ya termino porque me están sacando... Ya termino. Ya está. Yo ahora diría que, José, tú, sí, claro, muy poquito, porque yo también quiero luego dar una serie de avisos. Porque abusé mucho antes, ¿eh? Bueno, yo lo que pasa es que
La pregunta que formuló Sabino Cuadra, para mí, yo la intentaría, por mi cuenta, vamos, responder de una manera mucho más modesta, ¿no? Yo entiendo que se trata de las claves ante la situación de regresión brutal que estamos a padecer en el Estado español. Por lo tanto, estamos ante un fascismo rampante que por encima se pone la careta de la Constitución. Son constitucionalistas. En realidad es fascismo, una metástasis del fascismo franquista. Y digo metástasis, no metamorfosis, porque nunca fue erradicado socialmente el fascismo sociológico en el Estado español. Eso es el problema. En Francia fue... y aún así sale Macron. Bueno, entonces, las claves: reactivar la rebelión cívica, es decir, trabajar fundamentalmente en donde están los motores de abajo de la sociedad, que es en la ciudadanía, la única que no se doblegó nunca. Nunca se desarmó, está clarísimo, no se desarmó nunca. En el ámbito del Estado español, con diferencias, no se desarmó nunca. Las luchas continuaron, las luchas del tardofranquismo continuaron durante los 40 años que llevamos de régimen bubónico. Bien. Y por lo tanto, eso significa también el protagonismo ciudadano y los partidos como motores auxiliares. Y por lo tanto, un enfoque de unidad popular, en sentido propio. Es una clave. Segundo, reconstruir la circunvalación. La circunvalación de la periferia, romper el juego del Estado español. Yo recuerdo los años 90, por ejemplo, era muy fácil. El poder dividía, decía, los vascos son todos terroristas, los catalanes son todos fenicios y los gallegos son más masos que las vacas, mandamos a un virrey a esa colonia y se acabó la historia, mandaron a Fraga. Bueno, pues reconstruir la circunvalación. Después, reformular las alianzas internacionales intra-Estado español. Yo no puedo actuar con respecto a Podemos del mismo modo que actuaría contra respecto al PSOE o al PP o con respecto a Ciudadanos. No puedo hacerlo porque no estoy de acuerdo en que Podemos sea un caballo de Troya. Yo he dicho, Podemos fue magma. ¿Cómo cristalizó? Cristalizó de esa manera. ¿En realidad es un partido mediático? Sí, bien, de acuerdo, ya dije, están más pendientes de las encuestas que de lo que pasa con los ciudadanos. Pero lo que ocurre es que Podemos más bien es el tipo de nueva izquierda que surge intermitentemente en los procesos históricos con determinadas coyunturas, como por ejemplo la Nouvelle Gauche en la Francia de Gaulle, y así sucesivamente. Vamos, está en la historia. Y la cuestión está en si entre los demás conseguimos forzarlos a asumir el rol que le corresponde y si no, que se vayan. Esta es la cuestión. Pero el dilema, y acabo, es... si no hay una izquierda política española propiamente dicha, política, no social, ¿cómo podemos vencer al Estado represor español, los demás? ¿Cómo? Si en la España estricta y a nivel de Estado no hay una izquierda propiamente. ¿Y cómo podemos vencer al ultraliberalismo? Por lo tanto, invertir el proceso de la contrarrevolución, empezada por el capitalismo salvaje y por la plutocracia, sobre todo por el capital dinero que hegemoniza desde los años 70 del pasado siglo. La crisis sistémica analizada por Wallenstein, por Arrighi, etcétera, etcétera, que estamos en la fase de caos sistémico. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Es decir, es que somos capaces, Euskal Herria, Cataluña, Galicia, ya no digo, Andalucía, de lograr autóctonamente y con fuerzas endógenas llevar adelante el proceso de liberación social y nacional del que estamos hablando. Yo soy muy humilde, los gallegos no somos capaces. Y Cataluña, que parecía que sí, ya veis, al final se encuentran con que, por muy pacífico que sea, evidentemente, pues pasa lo que pasa. No tienen escrúpulos. Estamos a la actuación del poder español, es una aprobación, son los nazinecios, yo les llamo. Es nazi, pero claro, la Unión Europea, yo dije antes, le llamo desde hace más de 10 años y consta en intervenciones parlamentarias miñas, el Cuarto Reich, sin ver más. Bueno, no es caricatura, pero más cáustico creo que es difícil.
No existe Unión Europea. ¿Qué tiene que ver con el proyecto inicial de la Europa de los pueblos, la Europa de los ciudadanos, la Europa social? Nada de nada. Pero que estamos en un proceso de pacificación porque estamos a pasar la segunda gran depresión en 100 años a nivel mundial. La de los años 20 y 30, sobre todo, desembocó en una guerra mundial. Fue la manera en que se resolvió la Gran Depresión. ¿De acuerdo? Y estamos en esto, que son las guerras de Oriente Medio, las guerras contra el eje del mal. Tienen la misma función de cebar la máquina del complejo industrial militar que tuvo para la economía norteamericana la guerra del 39 al 45. Es eso, y está analizado. Pero ¿cómo podemos actuar? A mí lo que me preocupa es eso. ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo intento, creo que lo que hay que intentar son abordar estas claves de que yo hablaba. Y el capitalismo ya conseguimos que... El capitalismo tardó 300 años en nacer propiamente dicho. Desde la Florencia del siglo XIV, del 400, el 500 y del Renacimiento, hasta el capitalismo industrial, la revolución industrial del 18. Y nosotros pensamos que podemos pasar al socialismo en 3 décadas. Centella viva, concho, la historia humana es como es. A ver, a nivel de método quería dejar 5 minutos de intervención de cierre de la mesa, pero no hay tiempo. Como creo que Alfredo es el que menos ha hablado, le quiero dar 3 minutos, porque luego tengo que decirle voy a decir pocas cosas, pero bueno, a modo de conclusión catalana. La primera cuestión que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que estamos en un proceso de recentralización y en manos de un desarrollo brutal del neoliberalismo. Por lo tanto, estos son los dos ejes que de una forma destructiva ha emprendido el Estado español. Es decir, o sea que no es un problema de Cataluña, es un problema de todos. Es un problema de todos. La segunda cuestión, que es un tema que seguramente aparecerá por la prensa y todas estas cuestiones, es el debate que existe en este momento en Cataluña sobre el 155 y tal. Es decir, hay quien quiere recuperar la Generalitat. Y cuando recuperen la Generalitat tienen que saber que se van a encontrar con la represión penal ampliada. Tienen que saber al mismo tiempo que se encontrarán con los continuos recursos ante el Tribunal Constitucional. Todas las leyes progresistas que ha aprobado el Parlamento han sido recurridas todas. Y tienen que contar con que se encuentran con un control presupuestario, tanto en el gasto como en la imposición, etcétera, y por lo tanto, y sin dispositivos de financiación. Difícil poder hacer políticas sociales. Es decir, por lo tanto, hay que lanzar políticas de participación de la gente, lanzarse con el conjunto de la ciudadanía a intentar liberarse, a intentar, y por eso vamos a ser independientes, vamos a ser independientes, y vamos a ser independientes porque no tenemos otro remedio que serlo, no podemos hacer otra cosa, si queremos sobrevivir tenemos que ser independientes. Un apunte más es que lucha nacional y lucha de clases van unidas. Indestriablemente, unidas. Unidas. Que es una cosa que no entiende, por ejemplo, mi sindicato. Comisiones Obreras. No es una, y sobre todo con un vasco de secretario general, que es el colmo del sarcasmo, que un vasco sea secretario general, es decir, una fuerza pequeñísima y residual sea el secretario general de las Comisiones Obreras. Pero bueno, y además que no tiene nada que ver con la comprensión del problema nacional. Por lo tanto, es del norte. Por lo tanto, y después, una última cuestión.
brevísimo, pero que solamente la enuncio porque ya se ha dicho. Hay un problema de dialéctica y de lucha dialéctica, de enfrentamiento dialéctico entre el movimiento popular y los partidos políticos. Y esto hay que superarlo. Es necesario superar este problema. Es necesario que los partidos no tengan dinámicas propias, sino que respondan realmente a la voluntad de la sociedad, y hay que establecer formas de dirección del movimiento en la que participe las fuerzas populares junto con los partidos políticos. Nada más. A ver, Gordillo reclama un minuto. No, un segundo, perdón. Un segundo nada más. A ver, de verdad. Yo digo que cuando se produce un acontecimiento como el de Cataluña, todo hay que ir allí. Y desde cada país o nación es como podemos cambiar la sociedad y cambiar el régimen 78. Y un llamamiento. Yo creo que tenemos que ahora, toda la gente que pensemos en Galicia, en Cataluña, en Euskal Herria, tenemos que unirnos en Andalucía, unirnos y montar algo que dé respuesta a lo que es un clamor que no existe. Tenemos que entendernos como sea. ¿Ha visto? A ver, bukatzeko, biharko hitzaldia, esan dudan bezala lehen, transizioa Euskal Herria izango da, euskeraz izango da hitzaldia, eta gurekin izango dira Petxo Idoiaga, Laura Mintegi eta Patxi Zabaleta. Berez, oso plantel honako hitzaldia dugu aurrean, eta gainera euskeraz entzuteko aukera, ezin hobea. El viernes volverá a ser en castellano otra vez la charla, que será el jueves. La transición y los Sanfermines del 78 como tiempo específico de análisis. Y estarán Chueca, Majuelo y Begoña Zavala. No me acuerdo los nombres de los demás, pero bueno, mañana se verá. También recordar que Sanfermines del 78 está en plena campaña de colecta de dinero popular y diré el palabra el crowdfunding, ¿no? Pero entonces que lo tengamos activado entre nuestros entornos y que tenemos que el logro tiene que ser sí o sí. La escultura de Dora Salazar tiene que estar en el mes de junio en un lugar muy significativo de Iruña. Así que a por ello que hay que lograrlo. Mila esker, placer bat izan da hauekin kontatzea, eta zuekin baita ere, eta bihar arte. Bueno, hemos cumplido con nuestra faena.